Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos al diario de desarrollo número 3 de nuestra aventura de terror Little Psycho. Continuando con el contenido del GDD que empezamos en el vídeo anterior, ha llegado el momento de hablar del gameplay. La historia transcurre a lo largo de 7 días, cada día comienza con el amanecer y acaba de madrugada. Cada día completado es un logro conseguido, pero para completar el día tenemos que realizar una serie de tareas o misiones. Si lo hacemos todo bien y no ha ocurrido ninguna desgracia, llegaremos al día siguiente, pero si no, el día se repetirá hasta que lo consigamos. Solo tenemos un objetivo, y es hacer que nuestro hermanito bebé permanezca con vida. De hecho, es el objetivo de cada uno de los días que dura la historia, y a lo largo de cada uno de estos días hay puzzles que habrá que resolver y misiones que completar, pero no son un objetivo como tal. Las misiones son pequeños logros que deberá ir completando el jugador para poder avanzar en la historia, como obtener información, conseguir un objeto o hacer que un personaje haga algo, entre otras cosas, y todo esto se consigue resolviendo puzzles. A lo largo de cada una de las misiones nos encontraremos con diferentes puzzles a resolver, que pueden ser varios o solo uno. Existen 3 tipos de puzzles. Es el puzzle más básico de todos. En términos generales, se trata de interactuar con objetos o de utilizarlos en el momento y lugar adecuados. Los diálogos no son solo una conversación con otros personajes, sino un medio para conseguir algo de ellos, como pistas para evitar que nos atasquemos, información para saber más sobre algún tema en concreto, o incluso alterar las futuras acciones de algún miembro de la familia. También nos servirán para abrir temas de conversación que estarán disponibles según las decisiones que tomemos, por eventos que ocurran o por el simple avance de la historia. Los diálogos funcionan como en una aventura gráfica. Un personaje nos dice una frase y al jugador se le muestran varias respuestas, pero hay que ser rápidos porque el tiempo del que disponemos para responder es limitado. Hay muchos temas de conversación, unos más relevantes que otros, pero todos tienen un motivo. Algunos de estos temas pueden cerrarse en una misma conversación, pero otros pueden estar abiertos durante días y podremos retomarlos y hablar sobre ellos hasta que se cierren o bien hasta que dejen de ser importantes con el paso del tiempo y finalmente se olviden. En determinados momentos del juego se nos presentarán situaciones en las que tendremos que tomar decisiones rápidas escogiendo la acción a realizar de entre varias opciones. Y según nuestras decisiones, la situación se resolverá de diferentes maneras. Algunas son mejores, otras peores y otras pueden ser terribles. El resultado es una pequeña cinemática guiada por las decisiones del jugador. El juego cuenta con un guardado automático y no es posible guardar una partida. Esta se guarda automáticamente al finalizar un día, así que si cerramos el juego en cualquier momento del día, cuando lo volvamos a abrir siempre empezaremos en el amanecer del día en el que lo dejamos. Esto tiene un motivo, y es que al comienzo del día todos los personajes parten de una configuración establecida, al igual que determinados eventos que ocurrirán a lo largo de ese día, posiciones de objetos, progresos de diálogos y un largo etcétera. Es decir, se tiene un mayor control del estado actual del juego. No está descartado el que se pueda guardar una partida en cualquier otro momento del día por parte del jugador, pero son demasiados elementos a tener en cuenta, así que dependiendo de la complejidad que haya alcanzado el desarrollo, se estudiará más a fondo esta posibilidad. Y eso es todo. En el próximo vídeo conoceremos todo lo que podemos hacer con nuestro personaje y algunas cosas más. Recordaros que si os gusta el proyecto tenéis por ahí un botón para suscribiros, que ya va siendo hora, y una campanita que os avisará cuando haya un nuevo vídeo. ¡Hasta pronto!